Hola, buenas a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Andrea Ricci, yo soy la profesora titular de la cátedra de FSH. Estoy en las comisiones 19 y 27 también como docente. Y bueno, y acá en este caso vamos a hacer unas pinceladas de lo que es lo que ya habló Cristian en la clase 1 del núcleo 4, acerca de la fecundación, anidación y diagnóstico de embarazo. Ahora vamos a ver un poquito más finamente lo que es el diagnóstico de embarazo, ¿sí? Para iniciar a ver ese tema, primero tenemos que recordar la diferencia que había entre edad gestacional y edad embrionaria, ¿sí? Recuerdan, acá tenemos, por ejemplo, un supuesto de una mujer que tiene un ciclo menstrual de 28 días y que es regular, es decir, que ese ciclo se repite todos los meses, ¿sí? De la misma manera. De esa manera, esa mujer generalmente tiene un registro de sus fechas de última menstruación, es decir, los días que le viene la menstruación. ¿Se acuerdan que ahí inicia el ciclo con el primer día de la menstruación? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, de la menstruación, van a pasar una semana, 2 semanas, ¿sí? A fines de la segunda semana, recuerdan, el día 14 se produce ¿qué se produce? La ovulación, ¿sí? El día 14. Entonces, a partir de la ovulación, pasa la semana 3 y la semana 4, y si ese ovocito no es fecundado por el espermatozoide, se va a producir la menstruación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que esta mujer no le vino la menstruación en la semana 4, tiene un retraso menstrual, piensa, bueno, igual estoy nerviosa por esto del coronavirus, así que voy a esperar un poquito más, pero llega la semana 5, ya pasó una semana más, entonces va y consulta con un médico, ¿no? Entonces, o médica. Entonces, el médico le confirmará si tiene una retraso menstrual. Habitualmente se hace un test de orina ahí mismo en el consultorio, con la retención de orina necesaria, que es de 3 horas, para que tenga una concentración adecuada de hormona y pueda detectarlo el test de embarazo. Entonces, de esa manera, le confirma con el test de orina que es positivo, ¿sí? Que está embarazada, y entonces le pregunta cuándo fue la última menstruación. Entonces, a partir de esta fecha, que es la última menstruación, el médico o la médica infiere que está de 5 semanas de embarazo, porque es desde la fecha de la última menstruación hasta el día del retraso menstrual, ¿sí? Acá tenemos, entonces calcula que la edad gestacional de esta mujer que está embarazada es de 5 semanas, ¿sí? A partir de ahí se hace el cálculo de la fecha probable de parto, ¿sí? Entonces, después tenemos algo diferente que es la edad embrionaria. ¿Qué es esto de la edad embrionaria? Es en realidad la edad real, ¿sí? De nuestro embrión, ¿sí? Del embrión. ¿Y cuándo es la edad real? ¿A partir de cuándo? A partir de acá. ¿Qué está pasando acá? Perdón. ¿Qué está pasando acá? Con la ovulación se produce la fecundación, ¿sí? Recuerden que el ovocito secundario o el óvulo vive 24 horas, por lo tanto, en este momento solamente se puede producir la fecundación. Entonces, aquí es donde inicia realmente la vida del embrión. Esta es la real edad embrionaria que tiene. ¿De cuántas semanas es entonces? 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, la edad gestacional es de 5 semanas, pero la edad embrionaria es de 3 semanas, ¿sí? Es un poquito más joven de lo que al parecer indica la fecha de la edad gestacional. A partir de la edad gestacional se calcula la fecha probable de parto porque es un número más certero, ¿sí? Que una mujer no sabe habitualmente cuándo ovuló y cuándo se fecundó ese óvulo, entonces es más fácil saber cuándo fue la fecha de última menstruación y a partir de ahí se calcula la fecha probable de parto que corresponde con las 40 semanas, ¿sí? De desarrollo embrionario. A las 40 semanas se estaría esperando que ese bebé ya inicie con el trabajo de parto y puedan hacer, ¿sí?
En cambio, a partir de la concepción, que es acá desde la fecundación del óvulo, se calcula que a partir de ahí hasta la fecha probable de parto pasarían 266 días, ¿sí? Así habitualmente es como se calcula esto. A veces la mujer no sabe cuándo fue la fecha de última menstruación. Se llama fecha de última menstruación incierta. En ese caso se le pide rápidamente la primera ecografía, ¿sí? Que es la que mejor puede detectar el desarrollo, los parámetros de crecimiento de ese embrión y puede detectar la edad gestacional con ciertos parámetros como por ejemplo la longitud de ese embrión, ¿sí? Se puede saber de cuántas semanas está con la ecografía. Bueno, seguimos. Y yo estoy apretando este botoncito y me aparece ese. Entonces, ¿qué pasa? Bien, esta mujer está embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué le va a empezar a pasar a ella? Va a empezar a tener ciertos signos de embarazo, ¿no? Que son signos y síntomas, ¿no? Cosas que que va a sentir, ¿no? Que se van a producir en su cuerpo y que le van a dar indicios de que pueda estar embarazada. Pero hay 3 tipos distintos de signos. Esto lo van a encontrar en el NACIF, en el capítulo 10, que habla de los signos de presunción, los signos de probabilidad y los signos de certeza, ¿sí? Bien. Los signos de presunción son aquellos generales e inespecíficos. Por ejemplo, generalmente son alteraciones digestivas, como náuseas, vómitos, generalmente por la mañana, como asco a ciertos olores o a ciertos alimentos, cialorrea, que es excesiva saliva en la boca, también puede tener hipotensión o decaimiento, somnolencia, igual está durmiendo todo el día, la mujer que está embarazada, también puede tener manchas en la piel, alteraciones del humor. Entonces son generales inespecíficos porque son signos que pueden aparecer en otras circunstancias. Por ejemplo, los vómitos pueden aparecer en una gastritis o con una gastroenteritis infecciosa, puede aparecer con una intoxicación, ¿sí? Entonces, como que son signos que pueden aparecer en varias situaciones y no solamente no son específicos del embarazo, por eso se dice que son inespecíficos. Después tenemos los signos de probabilidad, ya nos vamos acercando un poquito más a la certeza del embarazo, pero todavía no se puede confirmar. Los signos de probabilidad, por ejemplo, es el atraso menstrual. Ya una mujer que escuchamos que no le vino la menstruación, ya uno tiende a pensar con un poquito más de certeza que puede llegar a estar embarazada, ¿sí? Pero no es un diagnóstico de certeza, está más próximo, ¿sí? Y después tenemos también lo que son signos de probabilidad, esos cambios en los genitales que se producen en la mujer, internos y externos. Por ejemplo, las mamas. Las mamas están aumentadas de tamaño, más turgentes, aparece como una red venosa, como que se ven las venas a través de la piel, ¿no? Se transparenta la piel y se ve una red venosa que se llama red venosa de Haller, y también la areola mamaria está como hiperpigmentada, tiene más coloración. Después en el cuello del útero, también, que esto se puede ver con un espéculo, o sea, es necesario un examen ginecológico para poder ver el cuello del útero, con un espéculo se puede ver que está reblandecido. Se dice que tiene la consistencia del lóbulo de la oreja, así blandito, ¿sí? El cuello del útero. Bueno, estos son los signos de probabilidad. Ahora, ¿cuáles son los de certeza? Los de certeza son los que ya nos dicen sí, 100% que la mujer está embarazada. Estos son los cambios que derivan, o sea, aquellos signos que son derivados de la presencia del feto, ¿sí? Ya, o del embrión. Por ejemplo, los movimientos fetales, ¿sí? Parece ridículo, pero es común o es habitual, a veces pasa, que vienen mujeres a la consulta que se enteran que están embarazadas porque de repente sienten los movimientos de su bebé en el útero, ¿sí? Eso también ocurre, bueno, cuando uno examina a la mujer, le puede palpar las partes fetales y confirmar el embarazo. Evidentemente eso no es otra cosa que un hijo, ¿no? Es un diagnóstico de certeza, obviamente. Otro diagnóstico de certeza es la ecografía, ¿sí? Con una ecografía se puede observar el embrión, sobre todo
si está en la semana 7, 8, ¿sí?, de gestación, ya se puede observar el embrión. Antes se observa solo el saco gestacional, ¿sí? Pero a partir de la semana 7, 8, ya se puede observar el embrión en el útero, se puede observar si hay uno o más de uno, se puede observar si está bien ubicado ese embrión en el útero, ¿sí?, si es normal la ubicación que tiene. También se puede observar cómo está ubicada la placenta, ¿sí?, en las ecografías más tardías. De esa manera también hace un diagnóstico no solamente de embarazo, sino también de que el embarazo es normal. Incluso también a partir de la semana 7, 8 también se puede diagnosticar lo que se llama vitalidad, ¿sí? Ya se puede ver que tiene ya su corazoncito, su propia circulación, ¿sí?, que es el primer sistema que empieza a funcionar en el embrión, ¿sí?, el circulatorio. Entonces ya se puede también diagnosticar eso, y también es lo que le da a la mujer en el consultorio ya la felicidad, ¿no? Esa felicidad es indicio de que su hijo está bien, ¿sí? Bueno, lo que les decía. Vamos a llegar acá a otro signo de certeza. Habíamos dicho uno, los derivados directamente del feto, como los movimientos propios del feto. Otro que es la ecografía, ¿no? Mediante la ecografía se puede confirmar por la presencia del embrión en el útero, implantado en el endometrio, ¿sí?, que es la mucosa del útero. Y por último tenemos la detección de la hormona del embarazo, que le llaman, ¿sí? ¿Cuál es esta hormona? Es una hormona que se llama gonadotrofina coriónica, que, como nos contó Cristian en la clase, la segregan las células del trofoblasto. Creo que me perdí. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces y después retomamos el tema, ¿sí? Las células del trofoblasto, del blastocisto, ¿se acuerdan? Día 6, 7, después de la fecundación del óvulo, ese blastocisto se implanta en el endometrio del útero, del útero, y ahí empieza a producir la hormona gonadotrofina coriónica humana. La subunidad beta es la que detecta el test de embarazo, que es específica del trofoblasto, que las células del trofoblasto son las que producen la gonadotrofina, y de esa manera se puede confirmar el embarazo, ¿sí? Si es positivo, está la mujer embarazada. Si es negativo, puede ser que no esté, que esté embarazada, pero que sea muy pronto el momento en el que se realizó el test. Por eso se dice que es un falso negativo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, un poquito más adelante. Bien, esta era una actividad que íbamos a hacer en el aula, donde nosotros íbamos a jugar un poquito viendo estas fotos, tratando de clasificar cuáles de estos signos son de presunción, cuáles de probabilidad y cuáles de certeza. Por ejemplo, tenemos muy claramente ahí una ecografía que muestra un feto, ¿sí? Acá, eso es bien de certeza, obviamente, al igual que el test de embarazo, porque el test de embarazo detecta la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Cuando es una rayita, que es digamos, el control, ¿sí? La rayita del reactivo control, siempre hay una, pero si aparece una segunda rayita pintada de rojo, es positivo, ¿sí? Si aparece solo una, que es la de control, es negativo, ¿sí? Y aunque aparezca un poquito pintadita de rosa, también es positivo, ¿sí? Porque eso indica que está presente la gonadotrofina coriónica. El test detecta la gonadotrofina coriónica a partir de las 25 o igual a 25 unidades, ¿sí? Unidades por mililitro. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos dos son signos de certeza. Acá tenemos los que son signos de presunción, signos generales y inespecíficos, vómitos, generalmente matinales, asco, algunos olores, ¿sí? Somnolencia. Acá tenemos, esto parece ser un antojo, dice helado. Pobre Bambi, alteraciones del humor, hipersensibilidad, ¿sí? Y acá tenemos, por último, estos dos, que son signos de probabilidad, porque son cambios en los genitales, en este caso están las mamas, mostrando la coloración acentuada
en la areola mamaria, y acá tenemos el atraso menstrual, signos de probabilidad de embarazo, ¿sí? Bien, creo que acá está la resolución del mismo. Signos de presunción, somnolencia, mareos, cambios de humor, cambios de gusto, náuseas, vómitos, probabilidad, atraso menstrual, cambios a nivel mamario, y de certeza, ecografía y test de orina que detecta la hormona que libera el embrión, ¿sí? Que es la gonadotrofina coriónica. Bien, esta es una actividad que también íbamos a hacer en el aula, ¿sí? Por eso quería yo contárselas un poquito con una clase, ¿sí? De esa manera para que no les quede colgado el tema, porque sé que muchas veces es muy difícil poder acompañarlos a todos y a todas en este momento tan difícil. Nosotros sabemos más que nadie que no hay como las clases presenciales, poder conocernos, pero bueno, en este momento, y parece que se va estirando, ¿no? Tenemos que tratar de agotar todos los recursos que tenemos para que puedan entender el tema de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, van a encontrar este artículo, que es fíjense que ahí dice bibliografía, el artículo de Briozzo y colaboradores. Este artículo quizás no va a ser fácil para ustedes leerlo, porque la primera vez igual que van a leer un artículo científico. Básicamente, no siempre hay que deshilachar un artículo, sino tratar de ver cuál es el objetivo del artículo, cómo se hizo y cuáles son las discusiones a las que se llega con el artículo. Yo más o menos les voy a ir contando un poquito qué es lo que se decidió, ¿sí? Con cuáles son las conclusiones que se arribaron a partir del artículo. Con esta actividad habíamos hecho una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué es la gonadotrofina? ¿Quién la secreta? Creo que ya se los dije, ¿recuerdan? La gonadotrofina coriónica la secretan las células del trofoblasto del embrión, ¿sí? Cuando se forma el blastocisto, como nos contaba Cristian, que había una parte de células que se iba hacia un polo, que era el polo embrionario, ¿sí? Que ese cúmulo de células que ya se habían como empezado a especializar para formar el embrión. Por otro lado había todas otras células que lo rodeaban, ¿sí? Rodeaban como el huevito, ¿sí? Que son las células del trofoblasto o del polo abembrionario, ¿sí? Del otro lado del embrión. Esas células del trofoblasto son las que van a producir la hormona gonadotrofina coriónica, ¿sí? Luego la otra pregunta era, ¿qué indica la presencia de gonadotrofina y en qué fluidos puede detectarse, ¿sí? ¿Qué indica la presencia de gonadotrofina? En este caso que nos importa hoy hablar a nosotros y a nosotras es embarazo, ¿sí? Puede ser que haya en algunas situaciones patológicas, como algunos tumores, tanto de testículo como de ovarios, que haya presencia de esta hormona. Pero hoy vamos a hablar de lo normal, ¿sí? Lo normal es que la presencia de gonadotrofina coriónica indica embarazo, ¿sí? ¿Y en qué fluidos puede detectarse? Tanto en la sangre como en la orina. Ahora lo vamos a ver más adelante. Después preguntamos, ¿cómo varía la concentración después de la implantación del blastocisto? ¿Sí? Y hasta la 10ª semana. ¿En qué valor se mantiene hasta el final del embarazo? ¿Cuáles son los puntos de corte para considerar que un test de embarazo es negativo, positivo o indefinido? Muchas interrupciones, les pido disculpas. ¿Cuáles son entonces los puntos de corte para considerar que un test es negativo, positivo o indefinido? ¿Sí? ¿Cuál es la forma correcta de realizar un test de orina? ¿Sí? O sea, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para que sepamos que el resultado va a ser válido y confiable? ¿Sí? Y por último, si un test de orina, un test de embarazo de HCG, ¿no? En orina, en una mujer que presenta retraso menstrual de 3 días, ¿no? Ciclo regular, resulta positivo, ¿qué hacemos? ¿Debe confirmarse con un análisis de sangre? Esas son las preguntas que nosotros les habíamos hecho para que ustedes las resuelvan en clase, ¿sí? Bien, vamos a pasar, si me deja, esto. Ahí vamos. Este es el artículo, se llama Uso adecuado del ensayo de gonadotrofina coriónica humana en el diagnóstico de embarazo, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los usos, ¿sí? de esta prueba de gonadotrofina? Y
Y acá se pregunta, ¿sangre o orina? ¿Sangre o orina, no? Entonces vamos a ver esto. A ver cuándo es suficiente hacerlo, si hay que hacerlo también en sangre. El uso adecuado, entonces, de qué manera sería adecuado hacer el test para que no haya errores. Y vamos a cuestionarnos si es en sangre o en orina. Como les dije, por no sé cuántas veces ya, quinta vez, la gonadotrofina es una hormona sintetizada por la célula del trofoblasto muy poco tiempo después de producir la implantación, ya se los dije, esto del embrión, ¿sí? Acá se puede ver el blastocisto implantándose en el endometrio del útero, ¿sí? Ahí, una vez que se implanta, inmediatamente empieza a producir la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Habitualmente esto coincide con el sexto, séptimo día después de la fecundación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primero es fecundado en la ampolla de la trompa de Falopio, y luego por transporte, se va transportando desde las trompas hacia el útero, y a la vez que se transporta se va produciendo la segmentación, ¿se acuerdan? La mórula, hasta que llega al estado de blastocisto, donde el día 7, como una esponjita se le pega al endometrio, ¿sí? Se le adhiere, el endometrio lo absorbe, bien preparado en su fase secretora, ¿sí? Por el estímulo a la progesterona, lo absorbe para empezar a darle todos los nutrientes para que ese embrión empiece a crecer de forma saludable, ¿sí? Como les decía, entonces, la gonadotrofina, que ya se los dije, el test de orina mide la subunidad beta. ¿Qué significa esto? Significa que la hormona tiene dos cadenas. Una se llama cadena alfa y otra cadena beta. Pero la que es específica de embarazo es la cadena beta. ¿Por qué? Porque la cadena alfa la comparte, la estructura, con otras hormonas que se producen, por ejemplo, en la hipófisis. La hormona LH, la hormona FSH, la hormona TSH, tienen también su unidad alfa. Por lo tanto, si nosotros hacemos un test de embarazo que mida, que busque esa subunidad alfa, se nos va a confundir con esas hormonas y puede ser que pensemos que la mujer está embarazada cuando no, cuando en realidad tiene un exceso de una hormona LH, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la que sí sabemos es que la subunidad beta es específica del trofoblasto, o sea, únicamente el trofoblasto produce la subunidad beta, por lo tanto, el test de embarazo busca, o sea, son anticuerpos que detectan la subunidad beta de la gonadotrofina. Por lo tanto, si es positivo, la mujer está embarazada. O sea, es muy difícil el falso positivo, ¿sí? Lo que tenemos que ver es qué pasa si es negativo. Entonces tenemos que ver bien en qué momento le vamos a hacer el test de embarazo a esa mujer para que sepamos que es confiable el resultado, ¿sí? Como les dije, una vez que se implanta, ¿qué pasa? Empieza a producir la gonadotrofina, acá dice día 21 de la última menstruación. ¿Por qué? Pensemos, si es un ciclo menstrual de 28 días, ¿sí? Y el día 7 post-fecundación empieza a producir y ovula el día 14, 14 más 7 días, o sea, si ovuló el día 14 y pasaron 7 días hasta que el blastocisto se metió en el endometrio, son 21 días después de la última menstruación, ¿sí? Matemáticamente es lo mismo, decir 7 días post-fecundación o 21 días de la última menstruación. Espero que se haya entendido eso. ¿Qué pasa? Una vez que pasa la sangre, por lo tanto, de la sangre también va a pasar a través de la orina, ¿sí? Va por el riñón y una mujer lo puede orinar. Por lo tanto, también se puede medir en orina, ¿sí? Pero este día, el día 21, después de la última menstruación, es muy bajita la concentración, ¿sí? Fíjense, es menor o igual a 5.000 unidades por mililitro de gonadotrofina. Esta cantidad no las llega a detectar el test de embarazo, ¿sí? Cada 2 días va duplicando su valor. A partir de acá, cada 2 días duplica el valor exponencialmente. Es decir, que si el día 23 sube a 10, el día 25 sube a 20, y el día 27 sube a 40, ¿sí? Entonces encontramos que el día 28, que más o menos está coincidiendo en una mujer con ciclo de 28 días, está coincidiendo con el día que le tiene que venir la menstruación, aquí ya tenemos una concentración de más o menos 100.000 unidades por mililitro. Igual es muy variable esto, ¿sí? Depende en cada mujer. Pero aquí ya sabemos que el test de embarazo sí puede detectarlo. Sin embargo, como es muy variable en todas las mujeres,
No se recomienda hacerlo el mismo día de que uno espera la menstruación. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, cuándo se recomienda hacerlo antes de embarazo, en orina. Por último, el valor máximo, fíjense acá en esta curva, un pico, lo hace entre las semanas 8 y la 10, y a partir de la semana 12 empieza a bajar muy lentamente, ¿sí? Por lo tanto, se dice que esta hormona es para diagnosticar, es útil para diagnosticar el embarazo temprano, o sea, durante el primer trimestre. Trimestre son 12 semanas. A partir de ya el segundo trimestre no sirve el cálculo de esta hormona para hacer diagnóstico de embarazo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía recién. El test de embarazo en orina, cuando da negativo, ¿sí? Puede dar negativo en dos situaciones. Da positivo cuando la mujer tiene en orina mayor o igual a 25 miliunidades de gonadotrofina. Fíjense que esto es relativamente fácil si está terminando el ciclo. Fíjense que el día 28, si es un ciclo de 28 días, ya seguramente le va a dar positivo. Puede haber algunas mujeres que por esa variación de la cantidad de hormona le dé negativo, ¿sí? Pero bueno, para que más o menos tengan una idea, cuando un test de embarazo da positivo, cuando es mayor o igual la cantidad de gonadotrofina que detecta de 25 mil unidades por mililitro. ¿Cuándo da negativo? Cuando es menor o igual a 5.000 unidades por mililitro, ¿sí? Sin embargo, hay una zona que se llama resultado borderline, que está entre 5 y 25, ¿ven? Entre 5 y 25 no tiene capacidad de detectarlo. Por lo tanto, va a dar negativo el test de embarazo, ¿sí? Le va a dar negativo, ¿sí? O sea que si la mujer está embarazada, pero tiene una cantidad muy bajita, ¿sí? Puede ser que nos dé un falso negativo, es decir, ella dice, no estoy embarazada, ¿sí? Porque le dio un número por debajo de 25, pero sí está embarazada, pero ¿qué puede estar pasando? Que se lo está haciendo en un momento inadecuado, ¿sí? No, estaría bien que se lo haga, por ejemplo, el mismo día, a la semana de la ovulación, ¿sí? Se la hace antes que le venga la menstruación, mucho antes, una semana antes, porque le va a dar negativo, igual está embarazada ya, porque pasó una semana de la fecundación. Sin embargo, le da negativo el test. Ella piensa que no está embarazada, pero sí está embarazada. También puede pasar que se lo haga este día y también le dé negativo. Es muy raro, ¿sí? Habitualmente ya da positivo si uno se lo hace acá. Sin embargo, de acuerdo al artículo de Briozzo, se recomienda que se realice el test de embarazo en orina a partir del tercer día de retraso menstrual, para asegurarnos que esta cantidad, ¿sí? Ya tengamos con certeza que va a entrar dentro del rango de lo que puede detectar el test, ¿sí? O sea, no se va a quedar ninguna mujer que no esté embarazada afuera, ¿sí? Toda mujer embarazada va a dar su resultado positivo. Toda mujer que no esté embarazada, si se lo hacen a partir del tercer día del retraso, le va a dar negativo igual, ¿sí? Porque ya sabemos que si está embarazada no puede no detectarlo el test de embarazo, ¿sí? Bueno, creo que no voy a enroscarlos más, porque claro, el artículo tiene, lo que hizo fue estudiar sobre mujeres, acá, sobre 60 mujeres, pero que tenían edades comprendidas entre 3 y 12 semanas, o sea, un rango amplio de edades gestacionales, ¿no? Entonces, tomó a esas 60 mujeres y a todas las mujeres les hizo el mismo día, de la misma hora, un análisis de sangre para ver la cantidad de gonadotrofina que tienen, y a la vez les hizo, a la misma hora, el análisis de orina. Una cosa que no les dije que es importante es que el análisis de orina hay que hacerlo con 3 horas de retención de orina, ¿sí? Si no, a veces no llega a tener la concentración adecuada para que lo pueda detectar el test de orina. Por lo tanto, muchas veces se recomienda que se lo haga a la mañana al levantarse la mujer, que está bien concentrado, ¿sí? Pero si no, a veces viene a la sala, ¿sí? Al consultorio, con un retraso menstrual, ahí tenemos el test de embarazo, le hacemos esperar 3 horas, si es que no retuvo la orina 3 horas, y se lo puede hacer en el consultorio y nosotros podemos tener el resultado, nada, en 1 minuto, ¿sí? 1 o 2 minutos tenemos el resultado y ya sabemos si está embarazada o no, ¿sí? Sabiendo sí que tiene un retraso menstrual
de por lo menos 3 días, cosa que nos va a dar la seguridad que el análisis, si le da negativo, no está embarazada seguro, ¿sí? Y si le da positivo, obviamente sí está embarazada porque tiene la gonadotrofina. Porque de hecho, el test mide la subunidad beta, recuerden que es específica para la hormona del embarazo, la del trofoblasto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Para contarles un poquito, ¿qué pasó? Estas mujeres que le hicieron el test de sangre y orina a la vez, había algunas que las que tenían digamos, estas en sangre, 25 más, ¿se acuerdan que esto lo podía detectar el test de orina? Obviamente el test de orina les daba positivo. O sea que fácilmente, fíjense, no hacía falta hacer el análisis claramente, no hacía falta hacer el análisis de sangre, sino que ya con el de orina era suficiente. Por otro lado, aquellas que tenían cantidad indetectable en sangre, también daba negativo en orina, o sea que también es útil el análisis de orina cuando la mujer no está embarazada y es indetectable la cantidad que tienen en sangre. Pero ¿qué pasa? Aquellas que tenían esto, que era lo que se acuerdan, el borderline, y estaban embarazadas, les daba negativo el test de orina, ¿sí? Y estaban embarazadas, era un falso negativo. Ellas pensaban que no estaban embarazadas, pero sí lo estaban, pero estaban haciéndolo en un periodo muy temprano. Lo hacen antes de que el test pueda ser válido y confiable. Entonces, lo que hicieron con estas dos mujeres fue hacerlas esperar 48 horas y luego sí dio positivo. Ahí fue, digamos que se rompió el falso negativo y se vio que estaban embarazadas. Sin embargo, esto lo que hace es concluir, más allá de esto, ¿no? Que es para que sepan, eso es lo que les había dicho, es que lo que concluye al final el artículo de Briozzo es que lo que ya les dije, ¿no? Que para que esto no dé lugar a errores, ¿sí? A fallos en diagnóstico, a falsos negativos, lo que tiene que pasar es que se le recomienda a la mujer que por lo menos tenga 3 días de falta menstrual, ¿sí? Con 3 días de falta menstrual, por lo menos ya sabemos que no nos va a dar falsos negativos, ¿sí? Y también que sepan que es 10 veces más caro el análisis de sangre, sí, que el de orina, y por lo tanto no hace falta hacer una confirmación con un análisis de sangre. Si ya nos dio positivo el de orina, listo, le mandamos a la mujer a hacer una ecografía ya para ver bien, que esté bien implantado el embrión, cuántos hay, la vitalidad del embrión, y a empezar a hacer el seguimiento del embarazo. Bueno, para no volver a tener interrupciones, que creo que voy a volver a tener, bueno, les digo, espero que hayan entendido, y espero que nos veamos pronto. Cualquier duda, consulten, no duden en consultar a los foros, ¿sí? Escribir en los foros, busquen su comisión, y ahí mismo escriban en el foro cualquier duda que tengan de contenidos, y esperamos pronto poder hacer una reunión en vivo para aclarar las dudas. Bueno, les mando besos, abrazos, y nos vemos pronto. Gracias.